Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aceite Liqui Moly 10W40 MOS 2. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Liqui Moly es un fabricante de lubricantes de origen alemán, sobradamente conocido, y este modelo que vamos a analizar es posiblemente uno de los modelos más conocidos de este fabricante. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica que homologa la norma ACEA3B4, con lo que se trata de un aceite denominado Full SAPS, así como también la norma API SL. En cuanto a las características técnicas, nos indica que se trata de un SAE 10W40, densidad 15 grados, 0,86, viscosidad cinemática 40 grados, 90, viscosidad cinemática a 100 grados, 14,2, simulación de bombeo a 30 grados bajo cero, nos indica que está por debajo del límite máximo permitido por la norma SAE, inferior a 6000, y en cuanto a la viscosidad, a menos 25 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 10W, también nos indica que está por debajo del límite superior 7000 que indica la tabla SAE. Índice de viscosidad 160, viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene realizando una prueba tribológica en donde el aceite se calienta y se deja enfriar en varios ciclos a 150 grados, indica que es igual o superior a 3,5, punto de vertido, punto de fluidez 36 grados bajo cero, porcentaje de evaporación NOAC 11,2, punto de inflamación 230 grados, índice de base total que hace mención al TBN, la reserva alcalina, da un valor 9, concentración de cenizas nos indica que tiene una concentración comprendida entre 1 y 1,6 y aspecto visual oscuro. En cuanto a la hoja de seguridad, que es el documento en donde los fabricantes tienen que indicar si han utilizado o no algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico, aparece un K64742-547 con una concentración comprendida entre un 1 y un 5%, se trata de aceite base HC, otro compuesto con número K64742-569 con una concentración inferior al 3%, se trata de aceite base mineral, 64742-650 con una concentración inferior al 3%, nuevamente base mineral, 64742-77 con una concentración inferior al 3%, se trata de aceite base HC, y otro número CAS 938199444 con una concentración comprendida entre un 1 y un 2,5%, se trata de ZDDP, aditivo antidesgaste. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Por desgracia no se han realizado tantas pruebas como nos hubiese gustado, pero tengo que trabajar con lo que tengo. Viscosidad cinemática a 40 grados, 91,7, viscosidad cinemática a 100 grados, 14,5 e índice de viscosidad 164, muy fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. TBN, que es el indicador de la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 10,5, ligeramente por encima de esos 9 que declara el fabricante en la ficha técnica, y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 2,78. En cuanto al resto de propiedades que no se han medido, podemos pensar que son bastante fieles a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. Molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, crea como microcapas adheridas a la superficie del metal, que reduce el coeficiente de fricción, 463. Este es el aditivo principal que da nombre a este aceite que estamos analizando. El fabricante indica que ha utilizado MOS 2, que se trata de disulfuro de molibdeno. En este caso, una concentración de 463 es una concentración muy elevada y está muy por encima de la media. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función antidesgaste y antioxidante, 951, 1032, también son unas concentraciones relativamente elevadas. Bario es un aditivo muy raro de ver en un análisis de aceite fresco, es un aditivo que hace función de dispersante, así como también detergente, inhibidor de la corrosión. En este caso ha dado un Barol 1, prácticamente lo podemos entender como un falso positivo. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro, así como también de su concentración, cumple distintas funcionalidades. En este caso concreto tiene 401 partes por millón. Estoy bastante convencido que su principal función es la de modificador de fricción, similar a la que puede ser por ejemplo el molibdeno. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, en este caso lleva 8, es una concentración bastante homeopática. Y en cuanto al calcio, que en este aceite sin duda alguna es el principal aditivo detergente y neutralizante, lleva 3415, que está por encima de la media. Wolframio, también conocido como tungsteno, así como el titanio, ambos son aditivos que
hace función antidesgaste y antioxidante. En este caso no se ha medido el wolframio y no se ha utilizado titanio. Y en cuanto al antimonio, que es bastante raro verlo en un análisis de aceite, no estoy muy familiarizado con este tipo de aditivo. Lo vimos en concentraciones muy elevadas en el aditivo para el aceite Metal-Lube. En este caso lleva tan solo 2 partes por millón. Desconozco hasta qué punto una concentración tan baja puede tener algún efecto. En cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que mide en algunos laboratorios y que nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. En este caso, un valor 10, podemos estar bastante convencidos que este aceite no lleva éster. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja F-TIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1750-1730 aproximadamente, ha dado ahí un ligero pico. Esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. En este caso el pico es muy bajo. Es posible que algunos de los aditivos que ha utilizado el fabricante vaya diluido en éster y por eso se ha elevado ligeramente, pero como tal en la base no se ha utilizado. Y la siguiente cresta, que también muy importante, la que se forma en torno a 722, está notablemente por debajo de 1, señal que el fabricante para la formulación de la base de este aceite ha utilizado muy posiblemente una combinación de aceite base HC grupo 3 mezclado con base aceite mineral grupo 2. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, en principio es un mix de base HC mezclado con base mineral, una base muy sencillita. De ahí también el porcentaje de evaporación tan alto que declara el fabricante en la ficha técnica, aun tratándose de un 10W40. En lo que respecta a las pocas pruebas que ha realizado el laboratorio, son muy fieles a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. Me hubiese gustado ver el porcentaje de evaporación real, así como también la concentración de cenizas y sobre todo la concentración de azufre, ya que, como he comentado, la base utilizada en este aceite es base HC y base mineral. Las bases minerales de por sí ya vienen con una relativa alta concentración de azufre, pero además, como el fabricante ha añadido una alta concentración de disulfuro de molibdeno, que también aumenta el azufre, así como también tiene una relativa alta concentración de fósforo, no me extrañaría que la concentración final del aceite en lo que respecta a la concentración de azufre estuviese incluso ligeramente por encima de 0,5-0,6. En cuanto al paquete de aditivos, me parece de lo más peculiar. En este caso, una alta concentración de molibdeno, en este caso se trata de disulfuro de molibdeno, MOS2, que da nombre a este aceite. También una alta concentración de boro, y lo más característico es que se ha encontrado trazas de bario así como de antimonio, que es la primera vez que lo veo en un aceite. En cuanto al precio, la garrafa de 5 litros aquí en España se encuentra en torno a unos 33 euros, donde más barato lo he localizado hasta unos 40, incluso 45 euros. Me parece caro porque viene una base que es base HC mezclada con base mineral. Hay que tener en cuenta que es la base más sencilla que existe a día de hoy de entre todas las que se utilizan para formular aceites de motor. Y hablando de motor, ¿para qué tipo de motor veo destinado este tipo de aceite? Pues para vehículos muy antiguos, tan antiguos que no equipen siquiera sistema de catalizador, porque, como he comentado, sospecho que la concentración de azufre es bastante elevada, unido también a un porcentaje de evaporación muy alto. Utilizando este tipo de aceite en un vehículo relativamente moderno, entre comillas, pues considero que en mayor o menor medida le va a cortar la vida al catalizador. Como 10W40 que es, si lo comparásemos con otros 10W40 de otros fabricantes, pues más o menos sí que, como norma general, se suele utilizar el mix de base HC mezclado con base mineral. Este modelo concreto, digamos, ganaría la apuesta por el tema del paquete de aditivos, pero es que ya se mete en un rango de precio por el que, buscando un poco más, ya puedes encontrar modelos en 5W40 con base PAO, base éster, que se hacen un llavero con este modelo de aceite. Y hasta aquí el final del vídeo. Dale like si te ha gustado, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que, como tú, también es aficionado a la mecánica. Y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.